del pueblo de Dios rinde a nuestro Padre Celestial por su grande amor. Fiesta con amor. O sea, básicamente el sacrificio que hará cada cristiano, cada hermano hacia Dios, viene con un corazón dispuesto para darle gracias. Todos y cada uno debemos hacer ese sacrificio desde nuestro interno, lo que dice su palabra, el corazón. Bueno, y para todo esto, pues prácticamente es todo, tiene una relación en cuanto a la vida de cada ser humano. Esta fiesta, pues el pueblo de Dios, como decía hace un momento, está dispuesto para continuar alabando al Señor. Ese es el propósito de Dios, que cada uno de los seres humanos debe estar en cada uno de los corazones para alabar a Dios, tomando en cuenta en primer lugar que en otro tiempo también nosotros estábamos lejos, dice, de la presencia de Dios, pero que por su grande misericordia Él nos llamó a ser sus hijos y por eso estamos aquí, rindiéndole culto de adoración. Ese es el propósito de Dios, de que cada uno de nosotros y de los seres humanos reconozcan este grande amor, este grande sacrificio que hizo Jesús por el mundo entero. Y con respecto a esa historia de Jesús, del sacrificio, he tratado de traer un tema relacionado con lo que Dios hizo por cada uno de los seres humanos, ¿verdad? Jesús pues se sometió al Padre. Él fue uno de los que venció la muerte, muriendo en la cruz, llevando nuestras culpas de todo y cada uno de los seres humanos aquí en la tierra. Y en ese, pues Dios se manifestó también en nosotros. Nosotros con conocimiento pleno, sabemos que Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El cristiano pues también tuvo que hacer su parte, hacer morir, como veíamos ayer, haciendo morir el pecado para ahora vivir en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios que tiene por cada uno de los seres humanos aquí en la tierra. Y hoy, tomando en cuenta también, por ejemplo, aquí tenemos también a los jóvenes que visitan siempre, son los que están consecuentemente escuchando la palabra del Señor, el plan de Dios de salvación. He tratado de traer un tema con respecto a lo que dice el título, el reto de seguir a Jesús. El reto de seguir a Jesús. Jesús aceptó, dice, el reto de Dios, ser Él el Salvador del mundo. Es así. O sea, este es el punto, el valor principal de Dios por el ser humano. ¿Cómo Jesús aceptó Él cumplir este reto en amor de toda la humanidad? Vino al mundo, se fue notorio ante el mundo y murió por el mundo, resucitó y ahora lo tendremos un día también por segunda vez ya para juicio final. Bueno, como dice aquí el punto 1, Jesús aceptó el reto de Dios, ser Él el Salvador del mundo. Bueno, textos que ya los tenemos. Vamos a leer en Mateo 3:16. Es un punto ya muy conocido, pero desde ahí se basa prácticamente el tema. El llamado de Dios, el recuerdo que Jesús dejó para todo el mundo.
Y como decía, uno de los puntos que cada ser humano debe hacerse esta pregunta: ¿qué hizo Dios por el mundo? 3:16 del libro del Evangelio de Mateo, 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, prácticamente, él era el Salvador del mundo. Él fue el Salvador del mundo. Fue el ejemplo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo asumió el reto por el mundo? Siendo el Hijo de Dios. Se manifestó de igual manera, como dice también en Filipenses 2, 6 al 8. Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, y asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, en estos dos textos leídos, pues Jesús, en su primera instancia, tomó la responsabilidad, como dice el tema, el reto, tarea, de obediencia, de seguimiento, de cumplimiento, para llegar a triunfar sobre la muerte en este mundo. Entonces, conforme a lo que dice Filipenses, bueno, esa es una carta que ya donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, tomando en cuenta y esclareciendo la veracidad de Dios a través de su Hijo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, Pablo estaba considerando aquí también que los filipenses en otro tiempo también estaban lejos de Dios, y que ahora, habiendo reconocido el reto de Jesús, o sea, prácticamente los filipenses llegaron al pleno conocimiento de lo que Jesús hizo, murió por nosotros, y ellos estuvieron conscientes del grande sacrificio de Dios por sus almas. Y es el mismo propósito de hoy, para también, como decía, para los jóvenes que vamos escuchando cada vez la palabra de Dios, que el propósito de Dios es que se constituya en su siervo, en su verdadero hijo, como uno de los que han tomado este reto o tarea, este trabajo, como siervo o hijo de Dios. ¿Para qué? Dice, para ser obedientes.
Leíamos un poco ayer, ¿no?, en los estudios. El cristiano en su vida diaria, estamos entre la sociedad y debe ser la forma de distinguirse o caracterizarse como un verdadero hijo de Dios ante la sociedad, o sea, siervo, de luchar. Y estando en la condición de hombre, es decir, aquí en el mundo Jesús estuvo, se humilló a sí mismo, porque ese fue el propósito de Dios. Si era Dios, quizá no hubiese podido hacer este cumplimiento, pero Él sabía que lo hacía con un propósito divino en beneficio de la humanidad y por nosotros mismos. Por eso es que estamos aquí también ya como siervos, haciendo fiestas, conmemorando ese grande amor, ese grande regalo también, como dice. Un regalo que nadie de los seres humanos puede regalarle al hombre en cuestión de salvar el alma. Muchos regalos podemos obtener, así físicos, pero no se compara con el regalo de Dios, el plan de salvación. Entonces, como dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, la vida obediente será hasta la muerte, como dijo Jesús también en el Evangelio de Juan 11:25. Pues el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Son bendiciones de Dios, promesas inmutables. Pues Dios no ha prometido lo que no podía cumplir. Pues Dios lo que ha dicho, lo hará. Entonces vemos que Jesús aceptó el reto de Dios con el único propósito de ser el Salvador del mundo. ¿Qué más hizo Dios en su reto, o en su tarea, o en su cumplimiento como hijo? Demostró obediencia. Entonces vemos y vamos a ver así muchos puntos. Demostró su obediencia. Así como el mundo o cada ser humano debe demostrar obediencia a Dios, pues si en realidad ama la salvación de su alma. Vamos a ver, Dios demostró, o Jesús demostró obediencia. Vamos a ver lo que dice en el Evangelio de Juan 6:38. Capítulo 6 del Evangelio de Juan 6, verso 38. Dice en esta versión, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, entonces, esto tiene mucha relación con lo que dice el título. Jesús aceptó el reto de Dios, ser el Salvador del mundo. Y Jesús lo testifica aquí, según el Evangelio de Juan, porque he descendido, dice, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, vemos que Jesús obedeció, y era un reto, y logró ese reto, por amor al mundo, por todos y cada uno de los seres humanos. Y es básicamente, como dije al principio en el comentario, ese es lo que Dios quiere de cada uno de los jóvenes. Él quiere que también asuman este reto, por medio de la obediencia, la credibilidad al plan de salvación.
Veamos también otro texto, Hebreos 5, 8 y 9. Con respecto a lo que Jesús demostró obediencia. Hebreos capítulo 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, o sea Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, tenemos aquí estos textos prácticamente claros para todos y cada uno, que Jesús demostró obediencia. Él estaba plenamente convencido que su Padre le había enviado con un solo propósito, de salvar al mundo. Y en este sentido nosotros también reconocemos que creímos en aquel que había venido aquí al mundo y que murió por nosotros, tomando todas las causas que estaban sobre nuestro cuerpo, bajo el mundo, Él las tomó en su cuerpo y fue sacrificado. Y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le esperan. O sea, una promesa, hermanos, para todos y cada uno. En especial para todavía los que necesitan tomar este reto de obediencia. Tal como nos está enseñando Jesús a través de su palabra, la cual la ha escrito y que está también como promesas, las grandes promesas de Dios. En primer lugar, de salvar nuestras almas. Otro punto más. Jesús demostró su amor. Vamos a ver lo que nos dice en Juan 15:3. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3. Jesús demostró su amor. Y aquí tenemos el texto claro. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Recordando de que Jesús demostró su amor. ¿Quién puede de los seres humanos morir por otro ser humano para salvarle? Quizá hay mucho también jactancia en la humanidad sobre este punto. Muchos han manifestado tener mucho amor para los demás, mucha caridad, dicen algunos, han hecho obras, pero aquí está hablando de la vida de Jesús por amor del mundo. ¿Quién puede morir de los seres humanos por otro ser humano? Pero Jesús sí lo hizo. Demostró su amor. Por eso dice, nadie tiene mayor amor que este, o sea, el Hijo de Dios. Que uno ponga su vida por sus amigos, o sea, considera al mundo como sus amigos. Eso tiene también mucha relación también. La misericordia de Dios también manifestada, o una vida obediente en el cristiano de ser también participante del mismo plan de Salvador, la cual operó también en nosotros, con la sociedad, con nuestros amigos, las familias mismas. Y hoy también decir por los jóvenes,
para que aprovechen el tiempo de tomar este reto, que es Jesús, la cual nos está demostrando su amor, su infinita obediencia, amor, como nos ha dicho aquí en el Evangelio de Juan 15:3. Pues Jesús es la vid verdadera. No hay otra verdad. Aunque en esta vida puede el hombre obtener muchas verdades de los hombres, pero hay una sola verdad. Jesús, aquel que murió, derramó su sangre por el mundo entero. ¿Qué más tenemos? Dice, demostró su amor. Aquí tenemos también en el mismo libro de Juan 3:16. Es el texto también que Jesús demostró su amor. Ese texto también creo que es tan alentador y de grande responsabilidad para todos y cada uno si amamos la vida eterna o la salvación de nuestra alma. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tomemos en cuenta algo importante, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esa es la entrega de Dios por medio de su Hijo, a través de su Hijo hacia el hombre. O sea, regalo, favor inmerecido para el hombre, de entregar su vida a Jesús y ser su Hijo obediente en vida, o sea, en cuerpo, alma y espíritu. Él quiere que no se pierda ninguno, sino más bien dice más tenga vida eterna. Todos estamos aquí, hermanos, con esta misma esperanza de llegar a la vida eterna. Pero tenemos que cumplir algo, la obediencia. Y eso es lo que quiere Dios también por los que todavía falta, de que se sumen al reino de su amado Hijo. Creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Jesús no se satisface con el que han creído, sino más bien su promesa es infinita. Recordando muchas de las veces textos y sobretextos, contextos, cuando dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, hay contradicciones en esto, de algunos ascéticos, que solamente hay un grupo nomás son salvos. Pero el propósito de Dios, Él dice que todo aquel que cree, o sea, no hay excepción para Dios, sino todos, porque Él tiene una promesa grande, la vida eterna. ¿Qué más dice Jesús? Demostró su trabajo. Jesús demostró su trabajo. Vamos a ver lo que nos dice en el mismo libro en el cual estamos, en el capítulo 17. Jesús demostró su trabajo. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Verso 4. Podemos leerle desde el 1 al 4, donde Jesús expresa al Padre
haciendo, ya cumpliendo el trabajo, porque ya estaba para ser crucificado. Por eso dice ahí, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús demostró su trabajo, o sea, Él cumplió su reto. Tomando en cuenta el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra y cumplió su tarea hasta el momento de ser crucificado. Tomar en cuenta, hermanos, el trabajo de Jesús por cada uno de nosotros. Y esto implica, hermanos, ¿cómo no podemos darle gracias a Dios? ¿Cómo no podemos recibir este plan de salvación gratuitamente, sin costo alguno? Quizá el costo para el cristiano es la obediencia íntegra a sus mandamientos. No es algo que nos cueste mucho dinero para estar aquí. Simplemente el sacrificio de nuestro corazón, de cada uno de nuestros hermanos, estar aquí para darle gracias a Dios. Ese es el costo, la obediencia. Es un corazón sacrificado que está sometido a obedecer los mandamientos de Dios. Sacrificios. Jesús demostró su trabajo. Vamos a verle también en el mismo Evangelio, regresando al capítulo 9, verso 4 del Evangelio de Juan. Capítulo 9, verso 4. Ahí dice, con el punto de Jesús demostró su trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo. En el verso 4 dice del capítulo 9, me es necesario hacer las obras del que me envió. Es decir, Él asumió una responsabilidad, tal como también quiere de sus hijos, asumir trabajo, responsabilidad. Entre tanto que el día dura, tenga en cuenta. O sea, no debemos esperar que venga el Señor por segunda vez para comenzar a recién hacer el trabajo, sino la vida del cristiano, como le hemos venido trazando en los estudios con el hermano, de la vida obediente. Una vida que se caracteriza en el cristiano por el trabajo en el Señor. Es decir, sin nada más que decir, predicar. El plan de salvación, el mismo que en nosotros obró. El mismo plan de trabajo que debe realizar. La misma responsabilidad que tiene, por ejemplo, aquí nuestros jóvenes, si reciben a Jesús como su Salvador. A tiempo, porque dice, entre tanto que el día dura, como un día final, pero es un día indefinido. No sabemos el día hasta cuándo estemos aquí en la tierra, pero sí es necesario tener a Dios en el corazón para que, aunque estemos muertos, tenemos la esperanza, como dijimos en el Evangelio de Juan 11:25.
Aunque el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza del cristiano. Cada día, cada momento. Como dice nuevamente, leamos, me es necesario hacer las obras del que me envió, dijo Jesús. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Ves? Una vez que este cuerpo fenezca, cese de su existencia aquí, descansará de tanta fatiga en esta tierra, pero en la presencia de Dios continuará nuestra obra en cuerpos ya transformados. Demostró su trabajo Jesús. También, cómo cumplió su reto Jesús. Vamos a buscarle en el capítulo 9 del mismo 19 del mismo Evangelio, 19. ...28 al 30... el capítulo 19, verso 28 al 30. Dice, en estos textos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, es decir, estaba consciente que su trabajo ya había terminado, la tarea que le dio el Padre, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Hermanos, como hijos obedientes, habiendo reconocido que Jesús ya hizo su parte. Él hizo todo por el mundo entero. No es cosa fácil, hermanos, llevar cargas en la vida humana, quizá en algunos. Pero Dios sí transforma a la persona. Y es un reto, una responsabilidad, una tarea, tal como Jesús la presentó aquí en la tierra. Cuando dice, consumado es decir, Jesús está dando a entender que Él ha hecho su parte, la cual también lo implicaría este mismo plan para el hombre, para que también hagamos nuestra parte como hijos, que es la obediencia. Consumado es. Textos anteriores nos decía que el día viene y la noche se acerca. Nadie podemos decir que estemos con nuestra vida comprada. Hoy estamos aquí presentes, mañana no estaremos, quizá alguno o algunos. No estamos aquí, nuestra vida no es eterna aquí en la tierra. Nuestra vida debe estar escondida ya en Cristo. En otro término, ya listos, preparados como hijos de Dios. Ese es el propósito de Dios por todos y cada uno de los seres humanos aquí en la tierra. Y aún está tomando en cuenta también a los jóvenes estar en este mismo reto de una vida obediente.
Porque no hay mejor, dice la palabra del Señor, que no hay mayor gozo en el corazón del hombre que recibir a Jesús como su Salvador. No, es una promesa grande de Dios para todos y cada uno. Podemos leerle también Hebreos 10:12. Hebreos capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Texto que nos hace más claro acerca de lo que Cristo hizo aquí en la tierra, ese reto, esa tarea. Habiendo asumido todas las responsabilidades negativas que había en el hombre, o sea, el pecado, ahora Dios es el que va a transformar nuestras vidas por la obediencia, porque Él ya ofreció una sola vez por medio de la muerte en la cruz, como dice el texto claro, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, es decir, su cuerpo, morir por los pecadores, se ha sentado a la diestra de Dios. Él está esperando que todos lleguemos a la presencia de Él y que no seamos como uno de los que dice el verso texto, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, aquí está Dios ya asumiendo responsabilidades como el cristiano. Dios ya asumió responsabilidades. Primera de Juan 2:2. En las cartas, más adelante del libro de las cartas de la segunda carta del apóstol Pedro, primera carta de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces es claro lo que Jesús ha manifestado. En este caso dice, sino también por todos los del mundo. Porque Él espera, dice, que todos procedamos al arrepentimiento para tener acceso a la vida eterna. Entonces, sería la pregunta, ¿queremos todos ir al cielo? ¿Estaríamos dispuestos también los jóvenes igual estar juntos aquí con los que estamos invocando el nombre del Señor Jesús? Esperar esta promesa que Dios da sin costo económico, sino la obediencia, sacrificio de nuestras vidas hacia Dios. Ese es el grande amor de Dios por el mundo entero. Tenemos seguidamente una pregunta. ¿Por qué seguirle? ¿Por qué seguirle? Durante los textos leídos hemos visto que Dios asumió su trabajo, su reto también, como dice aquí, tarea, obedeció a su Padre. Todo lo hizo por el mundo. Entonces, la necesidad en base a una pregunta, ¿por qué seguirle? Vamos a leerle lo que entonces nos dice.
¿Por qué seguirle? Porque Él es Dios entre nosotros. Vamos a ver lo que nos dice en Juan 1:1, en el Evangelio. Regresando al Evangelio. En el capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces vemos, ¿por qué? ¿Por qué seguirle? Porque aquel que estuvo aquí en la tierra fue evidente del mundo, o sea, la sociedad, que era el Hijo de Dios, el que entregó el mensaje de Dios verdaderamente. Palabras infalibles. Era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Era el Hijo de Dios. Verso 14 del mismo capítulo. Verso 14 y 15. Y aquel Verbo fue hecho carne, o sea, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y por cuyo Verbo, dice, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, prácticamente eso es lo que nos movió a la obediencia, habiendo creído en aquel que fue desde el principio, habiendo obedecido en aquel que ofreció promesas, grandes promesas, no solamente de la futura, sino también de las presentes, ser hijos de Dios. La gracia, favor inmerecido. Podemos ver unas 3 preguntas más. ¿Por qué seguirle? Vamos a ver lo que nos dice en Mateo 9:56. ¿Por qué seguirle? Ya vimos al principio lo que hizo Jesús. Mateo capítulo 9, verso 50 y 6. Mateo capítulo 9, verso 50 y... A ver, Mateo 9:56. Ah, ya. Entonces vamos a leerle Juan 14, 6 y 7. Juan 14, 7. Sí. Juan 14, capítulo 14, versos 6 y 7. Juan 14, 6 y 7. Dice aquí lo siguiente. Se trata de un ejemplo histórico, de una historia de un personaje, la cual era Tomás. El versículo, vamos a leer desde el 1 al 6. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces tenemos algo que recibir allá. Jesús las tiene preparadas. Ahora es nuestra responsabilidad de alcanzar esas grandes promesas, esas moradas que tiene Jesús. Verso 3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, recordemos, hermanos, que Jesús es el camino. Pues fue parte de la conversión en Tomás, o de la credibilidad en Tomás, porque en su corazón había incredulidad. Bueno, y fue necesario el reto de Jesús esclarecerle que Él era el camino, porque hasta ahí Tomás no entendía el verdadero camino de lo que Jesús hablaba. Yo soy el que tú desconoces. Yo soy el camino y la verdad. ¿No puedes creer en Él? Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Yo soy la guía para entrar en aquella morada que Jesús prometió. También podemos verle en Timoteo, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Capítulo 2 de la primera carta de Timoteo, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. No hay tantos mediadores o tantas mediadoras como el mundo a veces lo ha creído o lo ha recibido como enseñanza. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el que revisamos varios textos al principio, que el reto de Jesús dio su fiel cumplimiento con el propósito que el hombre se guíe por él. Verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo el rescate. Lo que hemos visto, el reto de Jesús, el favor de Dios por medio de su Hijo, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, tenemos, aparte de lo que Jesús hizo, vemos el testimonio de los apóstoles. En este caso aquí Pablo escribiendo a Timoteo, el cual también le encarga a Timoteo del mismo plan de salvación, del mismo en lo cual ellos dieron credibilidad y por la misma promesa fueron obedientes hasta la muerte. Igual Timoteo, por la misma palabra engendrada por el apóstol Pablo, le encarga este reto, este deber. Seguramente Timoteo también convirtió almas, haciéndolo conocer que no hay otro Dios, o hay otros dioses, o diosas también, sino uno solo, un solo mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate, o sea, murió en la cruz. No le importó derramar su sangre,
por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso es necesario, hermanos, y este es un texto claro, como dice en Hebreos 3, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, la palabra del Señor no está presa, sino que el cristiano también debemos hacer, poner nuestro esfuerzo, como también lo hace en los que han de creer, a tiempo y fuera de tiempo, porque los días son malos. Eso es lo que dice Pedro también. Los días son malos. Ponga su confianza en el mediador, en aquel que murió en la cruz. Echemos mano de la vida eterna, porque Él es el camino al cielo. Veamos lo que dice en Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses capítulo 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, ¿cuál es la esperanza entonces del cristiano? ¿Cuál es la esperanza también para el llamado que hace también a los que todavía no están dentro de esta promesa o dentro del reino de Cristo? Aquí en la tierra nuestras heredades son pasajeras, no son eternas. Pero en los cielos está la que nunca será terminada, la vida eterna. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Es decir, el momento pues que nosotros partamos de esta tierra o nuestra vida cese, y si murió conforme al propósito de Dios, pues entonces tendremos la seguridad que nuestra alma estará ya también transformada en la presencia de Dios. Promesa que todos podemos anhelar. Aquí podemos lograr muchas cosas, bienes, muchas cosas, pero hermanos, esas no van a estar allá. Esas son temporales. Hasta cuando el hombre cese su vida aquí, ahí se acaba la fatiga de todo. Ahí quedarán las cosas. No llevaremos nada, pero sí en nuestro interno está la promesa de Dios. Esa es la que Dios quiere darle a ustedes también, a los jóvenes. También reciban a Jesús como su Salvador. Y para concluir, quiero darles un texto de Salmos 55, verso 22. Salmos 55, verso 22. Dice en este texto del libro de los Salmos, capítulo 55, verso 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mire la promesa de Dios, que estuvo desde el principio, y es la que está hasta hoy, y por toda la eternidad. La promesa de Dios en que el hombre eche sus cargas en manos de Dios, porque Él tiene promesa grande. No dejará, dice, para siempre caído al justo.
espere y esperemos, hermanos, que estas cargas estén puestas en manos de Dios, hermanos, para poder lograr la vida eterna. Sacrificios que Cristo dio, ejemplos, un reto que Él asumió en su cuerpo y lo ha dado en beneficio de la humanidad, para todos y cada uno. Que haya sido de grande provecho, hermanos, la palabra del Señor. Hasta aquí, hermanos, he compartido este tema y queda una segunda parte. Lo he de partir en el siguiente sermón, que ha de ser para mí mismo. Gracias, hermano. Además, hay un tema pendiente, pero eso siempre lo quiero terminar en estudios acerca de lo que habíamos estado estudiando. Exhortaos los unos a los otros. Ese quiero terminarlo en estudios. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.